El agudo pitido de la llamada entrante interrumpió el murmullo del centro de despacho del 911. Angela Reed, operadora con más de 6 años de experiencia, apretó el auricular con más fuerza y se acercó a la consola. El reloj de pared marcaba exactamente las 7:45 de la tarde, y el centro estaba tranquilo pero tenso, una calma inquietante que podía romperse en cualquier momento. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz de Angela era tranquila, practicada, un salvavidas para quienes estaban del otro lado. Una vocecita respondió, apenas un susurro, ayuda, por favor. Tengo miedo. ¿Dónde estás, cariño?, preguntó Angela suavemente, mientras buscaba pistas. Se oyó un suave crujido, luego una respiración temblorosa. No lo sé. Estaba con mamá, pero ahora estoy sola. El bosque está oscuro. A Angela se le encogió el corazón. Las llamadas de niños desaparecidos eran de las más urgentes y angustiosas que había atendido. Pero esta era diferente. La voz era joven, de unos 7 u 8 años, asustada, pero intentando mantener la calma. ¿Puedes decirme tu nombre?, preguntó Angela, con los dedos sobre el teclado para comenzar a registrar los detalles. Emma, susurró la niña. Emma, te voy a ayudar, ¿vale? ¿Estás cerca de alguna luz o edificio? Hubo una larga pausa. Oigo un arroyo. Agua. Está fría. La mente de Angela corría. Arroyos, bosques, oscuridad, eran pistas, pero vagas. Sin ubicación exacta, sin puntos de referencia. Sabía que cada segundo contaba. Emma, ¿se oyen coches? ¿O perros? Un leve sonido llegó a oídos de Angela, ramas crujiendo, distantes pero reales. Luego, algo más, un zumbido tenue, constante y mecánico. Oigo un tren, dijo Emma en voz baja. Un tren. Eso sí que era específico. Angela sacó un mapa de la ciudad, centrándose en las zonas boscosas intersectadas por vías férreas. Un tramo en particular en el lado este le llamó la atención, una línea aislada que atravesaba un espeso bosque, cerca de un arroyo conocido localmente como Miller's Run. Emma, me quedo contigo en la línea, ¿de acuerdo? ¿Ves las estrellas? Sí, suspiró. Son brillantes, pero los árboles cubren casi todo el cielo. La voz de Angela se suavizó. Bien. Sigue mirando hacia arriba. Quiero que recuerdes si ves algo inusual, como una casa, una cerca o una carretera. Hubo una pausa, luego Emma susurró, creo que oigo a un perro ladrar. Un perro. Podría ser una casa cercana o un animal salvaje. Angela transmitió rápidamente la nueva información al oficial Daniels, una unidad de patrulla cerca del área sospechosa. Daniels, posible niña desaparecida cerca de Miller's Run Creek, zona forestal este. Está oyendo un tren y perros. Acérquese con cuidado y comience una búsqueda en cuadrícula. Entendido. Tiempo estimado de llegada, 10 minutos. Los dedos de Angela volaron sobre el teclado, actualizando coordenadas, preparándose para coordinar los equipos de búsqueda y rescate. La línea volvió a crujir. Emma, ¿puedes decirme si estás de pie o sentada? Estoy sentado. Me duele la pierna. Bueno, quédate quieto si puedes. No intentes caminar mucho. La mirada de Angela oscilaba entre la llamada y los mapas. La noche se estaba volviendo más fría y la visibilidad disminuía. El tiempo corría en su contra. De repente, un nuevo sonido, gritos lejanos. Emma, ¿oyes voces? Sí, pero no sé si es ayuda o alguien más. A Angela se le hizo un nudo en la garganta. Podrían ser rescatistas, pero también podría ser peligro. Quédate quieta. Sigue respirando despacio, susurró Angela, luchando por mantener el equilibrio. Los minutos se alargaron como horas. La conexión era frágil, la voz de la chica se apagaba por momentos. Angela se aferró a cada palabra. Entonces se produjo un gran avance, el débil sonido de los grillos, seguido de un rumor bajo de agua, cercano pero no abrumador. Emma, ¿el agua es rápida o lenta? Lento. Como un pequeño arroyo. Angela sintió, aunque Emma no podía verla. Cerca de allí, la radio del oficial Daniels crepitó. Despacho, estoy cerca de un pequeño arroyo que coincide con la descripción.
instalando escáneres térmicos. Ángela exhaló lentamente, pero no se relajó. El bosque era implacable y la noche estaba llena de sombras. De repente, Emma se quedó sin aliento. Algo viene, pasos. La voz de Ángela bajó, urgente pero tranquila. Emma, ¿puedes esconderte? Busca un lugar seguro. La niña susurró, estoy detrás de un árbol enorme. Por favor, que no me encuentren. La mente de Ángela daba vueltas. ¿Quién venía? ¿Un depredador? ¿O alguien que la buscaba? Gritó por la radio, Daniels, tenga cuidado, posible hostilidad cerca de la víctima. Proceda con extrema precaución. Los segundos transcurrían sin parar. Entonces se oyó un crujido en la radio de la patrulla. Veo una figura pequeña, vestida de negro, agazapada cerca del arroyo. Intentando agacharse. El corazón de Ángela latía con fuerza. Y Emma, estoy aquí contigo. La ayuda está cerca. Otra voz llegó a través del comunicador, una voz que no reconoció, tensa y controlada. Baja al niño. Nadie tiene por qué salir lastimado. A Ángela se le cortó la respiración. Esta no era una búsqueda cualquiera. Ella presionó su micrófono. Unidad desconocida, aquí el despacho. Liberen al niño inmediatamente. La policía está en el lugar. La línea se cortó. Las manos de Ángela temblaban. La apuesta se había duplicado. En la habitación oscura, rodeada de pantallas silenciosas y radios zumbantes, Sofía apretó la mandíbula. Tenían las pistas. Tenían la ubicación. Ahora tenían que actuar, y rápido. La tenue luz de los monitores del centro de despacho contrastaba marcadamente con el caos que se desataba a kilómetros de distancia en el denso bosque cerca de Miller's Run Creek. Ángela Reed permanecía sentada, con los dedos sobre el teclado y los auriculares firmemente apretados contra los oídos. A pesar de las horas sin descansar, cada fibra de su ser estaba concentrada, alerta, atenta a la más mínima señal del campo. Su mente se llenó de fragmentos de la terrible experiencia de la noche, los susurros asustados de Emma, los gritos desesperados ocultos en palabras codificadas. La repentina erupción de peligro que había convertido el caso de una niña desaparecida en un enfrentamiento de rehenes de vida o muerte. Daniels, informe de situación. Ordenó Ángela por el micrófono, con una voz nítida que atravesaba la estática. Soy Daniels, respondió tenso. Tengo a la vista al sospechoso y a la niña. El sospechoso está armado, empuña un cuchillo y sujeta con fuerza el brazo de la niña. El equipo negociador está a 5 minutos de distancia. El corazón de Ángela latía con fuerza en su pecho. La tenue silueta de una niña pequeña, pegada al costado de un hombre, se reproducía vívidamente en su mente como si pudiera verla con sus propios ojos. Ella tranquilizó su respiración y encendió la radio nuevamente. Todas las unidades, mantengan la posición. No provoquen al sospechoso. Mantengan la línea y mantengan la comunicación abierta con Emma. Necesitamos que esté tranquila y concentrada. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado, alertando a las unidades de refuerzo y coordinando la llegada de los negociadores de crisis, los equipos tácticos y el personal médico. Cada detalle importaba. Cada segundo podía inclinar la balanza entre la tragedia y el rescate. En la línea, la voz de Emma se abrió paso, un frágil hilo de sonido. Tengo miedo, susurró. No quiero ir. El tono de Ángela se suavizó inmediatamente, envolviendo el miedo del niño como un escudo protector. No te preocupes, Emma. Eres muy valiente. Hay ayuda disponible, quieren protegerte. Una pausa. Oigo voces, suenan lejanas. Ángela echó un vistazo a las señales GPS de las patrullas, alineando la comunicación por radio con los datos de ubicación. Los oficiales se movían con meticulosa precaución entre la densa maleza, con sus linternas cortando las sombras y sus escáneres térmicos buscando movimiento. De repente, una nueva voz cobró vida en la radio, clara y autoritaria. Aquí el sargento Reynolds, del equipo de negociación. Estoy en el lugar y me encargo de la comunicación con el sospechoso. Ángela asintió para sí misma y le entregó el micrófono. Sospechoso, le presento al sargento Reynolds. No tiene por qué hacerle daño al niño. Hablemos. ¿Qué quiere? Por un momento, silencio. Entonces,
Una voz ronca y tensa respondió, baja y urgente. Quiero una salida. Sin policías. Sin juegos. Solo una salida limpia. La voz de Reynolds era firme y mesurada. Queremos que todos estén seguros. Dime, ¿qué podemos hacer para lograrlo? La radio rebosaba tensión a medida que transcurrían las horas. Las negociaciones se enroscaban como una cuerda floja sobre un abismo. Cada palabra, cada pausa, podía desencadenar un desastre o traer la salvación. De vuelta en el centro de despacho, Angela era un pilar de calma en medio de la tormenta. Le hablaba suavemente a Emma siempre que la conexión lo permitía, animándola a quedarse quieta, a respirar hondo, a aguantar. Emma, ¿puedes decirme si hay algo cerca que pueda protegerte? ¿Algo a lo que agarrarte? Se oyó un susurro silencioso. Solo unos palos, susurró Emma. Me escondo detrás de un árbol grande. Por favor, que no me encuentre. A Angela se le hizo un nudo en la garganta, conteniendo las lágrimas. Transmitió la información a los equipos tácticos. Cada palo, cada aliento, cada palabra era una pista vital. De repente, una ráfaga de disparos rompió el silencio de la noche. El corazón de Angela se detuvo. Disparos. Todas las unidades responden. Confirmen que el sospechoso está abatido. Niño a salvo. La radio explotó con actualizaciones frenéticas, oficiales que entraban corriendo, paramédicos corriendo hacia la escena, los frágiles gritos de alivio mezclándose con órdenes cargadas de adrenalina. Angela permaneció en la línea con Emma, ahora temblando pero viva. Se acabó, Emma. Estás a salvo. ¿Me oyes? Un susurro tembloroso y agradecido respondió. Gracias. Pasaron los minutos mientras los paramédicos evaluaban cuidadosamente la condición de Emma, verificando si tenía lesiones y calmando a la niña aterrorizada. Las piernas de Angela finalmente cedieron y se recostó en su silla, con lágrimas corriendo por su rostro. El peso de la noche, su miedo, tensión, esperanza y alivio, la invadió como un maremoto. Pero a medida que el caos exterior comenzaba a disminuir, dentro del centro de despacho aguardaban nuevos desafíos. La investigación apenas comenzaba. Los dedos de Sophie se movían con rapidez, recopilando registros de llamadas, transmisiones de radio y trazando la cronología del rescate. Cada detalle importaba, como se había recibido la llamada inicial, los tenues sonidos que habían salvado a Emma, la rápida coordinación entre los agentes. Meike se acercó, con rostro serio pero agradecido. Necesitamos una revisión completa. Las fallas de comunicación casi nos cuestan caro. Se perdieron algunas llamadas y se retrasó información. La capacitación debe ser mejor. Angela asintió, el cansancio apenas podía ocultar su determinación. Esta noche nos mostró que funciona y que no. Pero también lo que está en juego. Afuera, la ciudad vibraba de vida, ajena a los horrores que acechaban en sus sombras. Pero Angela sabía que había más M's ahí fuera, más súplicas susurradas esperando ser escuchadas. Su teléfono vibró con un mensaje del oficial Daniels. Todas las víctimas se encuentran en el sitio secundario. La red de tráfico es más grande de lo esperado. Hay más sitios bajo vigilancia. La lucha estaba lejos de terminar. Al amanecer, Angela se preparó para informar a los trabajadores sociales, las fuerzas del orden y los medios de comunicación. La historia ya no se trataba solo de un niño desaparecido, sino de una red, un sistema, una ciudad que lidiaba con sus verdades más oscuras. Respiró profundamente y miró una vez más sus monitores, los testigos silenciosos de innumerables vidas salvadas y perdidas. Su voz era firme cuando finalmente habló. En este trabajo, cada llamada cuenta. Cada susurro es un grito de ayuda. Y escucharemos.